Nuestro tema de esta mañana no es dedicado especialmente a la mujer como tal, sino a nosotros como seres humanos. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos de vida, de transformación, pero el Señor hoy quiere que escuches este tema y te ha traído hasta aquí por algo en especial. El título de esta mañana es Triunfo a partir de la tragedia. No era más que una infección en los ojos. Es algo que podríamos decir, bueno, le ha dado un poquito de conjuntivitis y con los días se pasará. Pero esta infección en los ojos fue creciendo cada vez más. Y a un bebé de 6 meses es algo muy importante, ¿verdad? Sus padres la han llevado de emergencia al hospital, pero miren qué cosas que el médico tomó una decisión muy mala y le colocó en sus ojos un remedio que no era. ¿Y qué ha pasado? Se le ha estropeado a esta bebé de 6 meses su vista y quedó ciega de por vida. A los pocos meses, su padre muere y su madre empieza a trabajar como cuidadora de hogar. Y así fue pasando el tiempo. ¿Conocen la historia de una mujer que se llamaba Fanny? ¿No? Fanny Crosby. Pues vamos a ver la historia. Y después ya me dirán y ya recordarán quién es. Frances Jane Crosby es quizás una de las más reconocidas escritoras de himnos de tiempos modernos. Escribió más de 8,000 poesías a lo largo de su vida, entre ellas hermosos himnos que se cantan alrededor del mundo hasta el día de hoy, algunos de los cuales han sido traducidos al español. Nació en Southeast, Nueva York, el 24 de marzo de 1820. Cuando apenas tenía 6 semanas de nacida, quedó ciega debido a la mala praxis de un médico que intentaba curarla de una inflamación en los ojos. A pesar de su ceguera, Fanny nunca se consideró como inferior ni con desventaja. Su niñez fue como la de muchos niños de su entorno. Le gustaba bromear y hacer travesuras. Aprendió a estar contenta con su situación. Cuando tenía 8 años de edad, se mudó con su familia a Ridgefield, Connecticut, y allí escribió una de sus primeras poesías, que dice así: «Oh, qué alma tan feliz yo soy, aunque no pueda ver. Decidida estoy que aquí yo contenta estaré. De bendiciones gozo yo, que anhelan otros ver. Llorar, gemir, pues ciega soy, no puedo, ni lo haré». El mayor anhelo de Fanny era poder recibir una educación como los demás niños. No había escuelas para ciegos, pero ella no perdía la esperanza. En 1835 recibió la tremenda noticia de una escuela donde ella podía asistir, el Instituto para Ciegos de Nueva York. Por muy difícil que fue separarse de su madre, con quien tenía una relación muy estrecha y quien siempre le había apoyado en todo, emprendió el viaje a Nueva York para ir a la escuela. En el instituto recibió muy buena educación, siendo esta una escuela que llegó a ganar renombre con el paso del tiempo. Allí conoció a personas muy importantes, entre ellas presidentes y candidatos presidenciales, gobernadores, generales, senadores y otras personas de renombre. En 2 oportunidades tuvo el privilegio de recitar algunas de sus composiciones frente al Senado de los Estados Unidos. También, mientras estudiaba, publicó su primer libro de poemas, La muchacha ciega y otros poemas, cuyo contenido es mayormente una descripción de su propia vida. Fanny tenía la habilidad de escribir poemas sobre cualquier tema y en cualquier ocasión. Para dar la bienvenida a alguien en el instituto escribía un poema. Para bromear con otros lo hacía por poesía. Expresaba sus pensamientos y sentimientos a través de la poesía. En este instituto estudió por 8 años y continuó por otros 15 años como maestra. Allí conoció a Alexander Van Alsten,
quien fuera alumno y luego maestro en esta misma institución, y con quien se casó en el año 1858. La familia Van Alsten tuvo una hija que llamaron Frances, pero murió poco después de su nacimiento. A pesar de las muchas poesías que había escrito, fue en 1864 que conoció al ya reconocido compositor de himnos William Bradbury, con quien entabló una relación laboral para la publicación de himnarios. El coro de su primer himno escrito dice: ahora vamos a la patria celestial, cuyos campos son hermosos y su luz es eternal. A partir de ese momento, Fanny trabajó junto al señor Bradbury y su casa editorial por 40 años. Ese mismo himno fue cantado en el funeral del señor Bradbury en el año 1968, ya que había llegado a ser muy especial para él. Además de William Bradbury, Fanny Crosby escribió himnos para otros conocidos compositores como William Donne, Philip Phillips, Hubert Main, William Sherwin, Robert Lowry, Ira Sankey, John Swaney, George Stebbins y muchos otros. En algunas ocasiones, otros compositores le daban la música a Fanny para que luego ella le diera la letra, aunque en la mayoría de las ocasiones eran los músicos quienes le daban notas musicales a los poemas de Fanny Crosby. Los temas de sus himnos son bastante variados, desde coros para niños, evangelio, vida cristiana, consagración, adoración, vida misionera o anhelos por la patria celestial. De uno de sus apreciados maestros en el instituto, el señor Jones, Fanny aprendió algo muy importante cuando le dijo: Fanny, recuerda que cualquier talento que tengas pertenece completamente a Dios, así que debes darle a Él el mérito de todo lo que haces. Estas palabras quedaron marcadas en la mente de Fanny, y así fue que este don fue puesto en las manos del Señor, quien lo utilizó grandemente en los muchos himnos que ella escribió y que han sido tan usados hasta el día de hoy. Ella decía que si no fuera por su aflicción, nunca hubiese tenido tan buena educación, tenido tanta influencia, ni gozado de tan buena memoria. Tenía una mente brillante, podía aprender largos pasajes de la Biblia, así como también muchos poemas literarios. Fanny Crosby murió en febrero de 1915 en Bridgeport, Connecticut. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Como ella misma escribió: y cara a cara le veré, y el nuevo canto entonaré, de gracias al Señor Jesús, por su obra consumada en cruz. ¿Qué tal les ha parecido la historia de Fanny? Maravillosa, ¿verdad? Y pensar que nosotros hemos cantado muchos signos de esta mujer. Qué hermoso. Y en medio de esa tragedia, a pesar de que era ciega, había algo muy interesante, y era que ella, a pesar de que estaba ciega, podía ver lo que otros con vista no veían, ¿verdad? Y algo que le preguntaban, que si ella era feliz en medio de esta tragedia que había pasado en su familia y con ella misma, y ella decía que era lo mejor que le había pasado, porque podía ver lo que otros no veían, aunque era ciega. Podía alabar a Dios, aunque otros podían alabarlo y no lo hacían. En nuestra comunidad, en nuestra cultura, hoy en día tenemos tantas facilidades de todo. Podemos tener ahora mismo una Thermomix que nos hace una comida en 5 minutos, ¿cierto, Maribel? O podemos, antes pues teníamos un televisor que para pasar los canales teníamos que levantarnos y con un botón ir tic, 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 uno por uno, ¿verdad? Ahora no, desde el sofá simplemente le damos un control remoto y tenemos los canales, los cientos de canales que queramos. O muchas veces hay algunos que tienen a Sisi, creo,
que le das una orden, pon la música o búscame la historia de Fanny Crosby y te la busca. Y así, no recuerdo el nombre, creo que es Alexa, vale. O Siri, eso, muy bien. Yo dije sí, porque es que no lo tengo, no tengo esas comodidades. Entonces, tenemos esa comodidad en nuestra cultura de tener las cosas prácticas, y cuando nos pasa algo que sale de nuestro confort, nos asustamos, ¿vale? Y no sabemos, y ahora mismo muchas personas que sienten molestias o tienen dificultades o tenemos dificultades, puede ser que sea una cosita muy pequeña, pero lo agrandamos de una forma extrema. Nos parece que las dificultades sean molestias, y en el peor de los casos parecemos de que esas pequeñas molestias nos parecen una tragedia y que son catástrofes en nuestra vida. Ahí, por ejemplo, tenemos una amiga que le están arreglando el ascensor y todos los días se queja porque tiene que subir 85 peldaños, pero para ella son 85 escaleras, porque todos los días tiene que bajar y es un quinto piso. Está acostumbrada a que tiene ascensor día y noche, pero a ver, por un mes, pero para ella es una tragedia. Muchos de nosotros también nos pasa lo mismo con los problemas, que muchas veces tenemos esos problemas, pero lo que hacemos es que lo agrandamos mucho más, y a veces tienen soluciones muy simples, pero como somos tan desesperados, muchas veces no vemos las soluciones y nos parecen una tragedia. Antes, las personas eran mucho más pragmáticas con respecto al dolor, a la necesidad, a las dificultades. Se creía que el dolor era parte importante o integral de la vida. Se sufría más, se padecía más, y yo pienso que nuestros abuelos eran personas mucho más fuertes. Habían, por ejemplo, aquí pasaron de la guerra, pasaron hambre, pasaron necesidades, y eran hombres mucho más fuertes, más luchadores. Ahora mismo nos llega una pandemia y estamos desequilibrados. Porque así ha pasado. Hemos estado encerrados durante creo que 6 o 7 meses encerrados, y no podíamos salir si no nos limitábamos. Y esto, yo veía a la gente cuando llegaba a la tienda desesperada, no podía dormir, inclusive las consecuencias después que ya podíamos salir, eso era impresionante de la gente, cómo buscaba cosas para la parte mental, porque lo necesitaba. Entonces nos hemos vuelto vulnerables porque estamos tan apoyados en la tecnología, en las facilidades, que para nosotros es algo abrumador de que pongan vacunas, de que si me la pongo, si no me la pongo, que la cantidad de mensajes que nos llegaron en esas épocas de miedo era terrible. Entonces, muchas veces ya nosotros en nuestra cultura de hoy y la juventud, ¿cómo será al mañana? Porque somos tan frágiles que no sabemos cómo solucionar los problemas, y nos parecen tragedias los problemas. Nuestros antepasados no, los antepasados pues eran personas mucho más fuertes, más luchadores, más resistentes. Inclusive nuestros abuelos eran prácticamente, podríamos decirlo, longevos, porque vivían mucho más, eran más robustos, mucho más fuertes. Ahora no, ahora padecemos de más enfermedades, la alimentación está prácticamente, ahora no se puede comer, los huevos están caros, como decía Maribel, y la vida está costosa, y esta crisis económica en la que vivimos, o sea, que a todos nos aturden, y la cuestión es que sabemos que tiene que pasar para que el Señor vuelva, para que el Señor regrese. Vamos a buscar Santiago 1:2, a ver qué nos dice. Se creía antes que el dolor era parte de nuestra vida, y vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Si lo tienen por allí detrás, ¿pueden leerlo, por favor? Hermanos míos, tened por sumo gozo
tener gozo en las pruebas. Madre mía. ¿Cómo así? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será que si ahora mismo te cortan la luz de casa y no tienes con qué calentarte, en estas noches frías de enero que hubo anteriormente, será que nos vamos a sentir gozosos porque no tenemos luz? Porque nos han cortado la luz y porque tenemos que conseguir para pagarlo, ¿verdad? Y nos volvemos a tener gozo allí en medio de esa dificultad. Madre mía. Pero el Señor te dice que te goces. Y es una orden, gózate, gózate. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no contamos con que Dios nos solucione esa dificultad que tenemos. Entonces queremos solucionarnos por nosotros mismos y vemos que nos limitamos de tal manera que hasta ahí quedamos. El dolor y las dificultades pueden ser un rico don de Dios, pero esto suena como algo irónico, ¿verdad? Un rico don de Dios las dificultades. ¿Pero cómo? Ellas, las tribulaciones y las adversidades, los problemas, las dificultades, nos enseñan y el sufrimiento nos ayuda a ser positivos y también que tengan un significado. Vamos a hablar de varias formas de adversidad en las cuales nos ayudarían a crecer. Una de ellas, esta es la que muchas veces hasta más duro nos da. Nos ayuda a aumentar la paciencia. Por ahí recuerdo que hay una amiga que me dice Jovita. Ella dice que tengo mucha paciencia. La paciencia, cuando nosotros pedimos, ay Señor, dame paciencia, eso quiere decir que cuanto más pidamos paciencia, pues más problemas vamos a tener, más dificultades, porque la paciencia solamente se adquiere teniendo problemas. La paciencia no viene sola. Ojalá nosotros pudiéramos decir, vamos a tener paciencia, y venga la paciencia, pero no. La paciencia viene atravesando por dificultades. Las dificultades nos muestran que no podemos ganarle a la vida con sus miedos, desafíos y desilusiones. La paciencia nos ayuda a esperar. Somos muy, muy, muy desesperados. A veces hasta en exceso. No tenemos paciencia. No tenemos paciencia con nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestros hijos. No tenemos paciencia con el del banco o con la que nos cobra el mercado. No tenemos paciencia con mucha gente. La paciencia, las adversidades nos ayudan a tener fe y esperanza. Aprender a esperar en ti, a esperar en los demás y sobre todo a esperar en Dios. Muchas veces queremos correr y que el Señor nos solucione las cosas así. Y empezamos a orar por algo que queremos que Dios solucione y que nuestros anhelos de nuestro corazón sea que tengamos una pareja o que tengamos hijos o que tengamos un buen trabajo, pero ese trabajo no llega y entonces empezamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé la respuesta, pero resulta que pasa un año, que pasan 2 años, que pasan 3 años y que todavía no llega y entonces, Señor, es que tú no me escuchas. ¿Cuántas veces el Señor te ha respondido? Pero nosotros somos tan desesperados que inclusive nos caemos. ¿Saben quién fue una mujer desesperada que actuó antes de que Dios diera la respuesta que ya le había dado? Sara. Dios le había dado la respuesta. Vas a tener un hijo. Pero ¿cómo voy a tener yo un hijo a los 100 años? Ya yo no menstruo. ¿Cómo me va a venir la regla? La solución,
Agar es más joven, pues de ahí vendrá la descendencia, será como mi hijo. ¿Esto era lo que Dios había dicho? No, ¿verdad? Tremendo error. Y los ismaelitas nacieron, pero también nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero en el tiempo de Dios. Sara fue impaciente, pero después aprendió de que había una solución y que Dios la tenía. Ya nosotros ya conocemos ya la historia y qué pasó después, pero hay que aprender a esperar en Dios. La adversidad nos recuerda que la sanidad es un proceso que cuanto más lo aceleramos, más tarda en sanar. Cuando estamos atravesando por un duelo, sea por la pérdida de un ser querido, por un abandono, por un divorcio o porque un hijo ha fallecido, tenemos ese dolor allí adentro y queremos que ese dolor se desaparezca y no sintamos ese dolor. Tenemos noches sin dormir, sentimos mucha angustia y queremos que eso pase, ¿cierto? Y somos impacientes. Señor, ya yo quiero que esto se me quite. Ya quiero que este dolor se vaya de mí. Pero ¿qué pasa? No podemos acelerar eso. Es un tiempo de sanación y el tiempo de sanación depende de cada persona. Hay personas que pueden sanar en unos 6 meses, en 2 años, en 1 año, pero hay personas que tardan hasta 20 y 30 años y todavía sienten el mismo dolor como lo sintieron, como si hubiese sido el día anterior. El tiempo de sanación depende de ti, pero también la búsqueda de esa sanación y no acelerar el proceso. Somos impacientes, queremos correr, tenemos problemas, tenemos heridas, pero Dios nos ayuda a que ese proceso de sanación sea mucho más adecuado a nuestro ser. Y esto nos ayuda a tener paciencia. Lastimosamente es así. Esta tragedia, los dolores, las heridas que sufres, nos ayudan a tener paciencia. ¿Cuál es el fin de esos problemas? Y que el Señor quiere que tengas paciencia. Pues hay que analizarlo. Porque me pasan aquellas cosas a mí, pero porque a otro no. Entonces el Señor quiere que tú aprendas de eso. Otra parte de que las adversidades nos enseñan es a tener compasión. Cuando nosotros hemos experimentado dificultades, miedos, tristezas, rechazos, traiciones, abandono, vergüenza, soledad, engaños, mentiras, desconsolación, abandono, dolor. Cuando tú has sentido todas esas cosas, una de ellas o todas, cuando has sentido eso, tienes misericordia de la persona que lo sufre en ese momento. En la adversidad aprendemos a sentir compasión y aprendemos a desarrollar un corazón compasivo con aquellos que sufren. ¿No les ha pasado que cuando una persona ha perdido un hijo y tú lo has perdido, sabes cómo consolarlo y sabes cómo llegar a él? Entonces la adversidad nos ayuda a sentir compasión y nos ayuda también a tener los ojos abiertos a las personas que sufren y también lo que es de ayudarlas y ponerlos en los zapatos de la otra persona, porque también lo hemos vivido. Tercero, las adversidades nos fortalece nuestro ser, nos da coraje, nos da fuerza. Cuando estamos mucho más débiles, el Señor nos dice, entonces somos más fuertes. Cuando estás atravesando por aquella dificultad, debemos aceptar la realidad, afrontarlo, no huir. Muchas veces huimos. Queremos huir del problema porque sentimos dolor, sentimos rechazo y queremos huir, salir corriendo de ese momento. Y no sentir más ese dolor, ese sufrimiento, y queremos huir rápido y salir de allí. Pero el Señor nos dice que cuando tenemos las dificultades,
afrontarlas, no esconderse, no seamos como las avestruces, que tenemos un problema y entonces escondemos la cabeza, pero el cuerpo todo está afuera. Y simplemente con esconder la cabeza, eso no quiere decir que el problema se va a ir, porque el problema está. Entonces hay que afrontarlo. Y eso nos ayuda a tener fuerza, a tener disposición, coraje. Y tenemos la capacidad de soportar las dificultades y mirar la adversidad, el miedo, con los ojos bien abiertos. Cuarto, edifica el carácter. Las dificultades, muchas veces queremos buscar la salida más fácil y queremos que todo sea rápido y que pase súper rápido. Y justificamos nuestras acciones muchas veces. Ay, es que yo he cogido un dinero que no es, pero es que yo no tenía dinero es que he cogido los diezmos y no tengo dinero ahora para pagarlo, pero es que, Señor, tú sabes que tenía que cogerlo porque tenía que pagar la luz, porque si no pagaba la luz, pues no podía pasar. Y entonces tengo esta necesidad y tengo que coger de aquí para aquí, de aquí para allá y de allá para acá. Y justificamos nuestras acciones. Y nos autoconvencemos de que esas tentaciones que tenemos o que esas dificultades que estamos haciendo, podemos justificarlas y pasar de ello. Y las dificultades en sí deberíamos de tomarla un poco más en serio en este aspecto y no justificar nuestros actos. Una ilustración era, por ejemplo, de un chico que tenía una necesidad y estaba buscando trabajo. Y fue donde un hombre mayor y le dijo que si tenía trabajo para él. Y el hombre le dijo, bueno, pues aquí tengo muchas cosas para hacer, tengo una ferretería y yo necesito ayuda, pero necesito que hagas un trabajo. Y el trabajo era de limpieza de todo el altillo, que era muy, muy grande, prácticamente de un edificio, y tenía que limpiarlo, organizarlo, y era mucho trabajo. Pues el chico se puso a ordenar y no encontraba ni por dónde empezar porque todo estaba prácticamente desordenado. Pero el chico empezó a ordenarlo y ordenarlo poco a poco, ahí todo el día empezó cansado, encontró $100,000 allí puestos en medio de toda la basura que tenía, y el chico ha ido donde el jefe, bueno, en este momento no era el jefe, donde el hombre mayor, y le dijo, ya he ordenado todo y me he encontrado estos $100,000. El hombre le ha dicho, pues yo te he hecho una prueba, no había necesidad de limpiar el altillo, pero era para probar qué clase de persona eras. Y yo sé que tú tienes dificultades y estos $100 serán tuyos porque te lo has ganado. Y sobre todo tienes el trabajo porque has sido honesto. ¿Qué tal que este chico, con tanta necesidad que tenía, vio allí esos $100 y se lo hubiese llevado, no hubiera dicho nada? Pero era una prueba. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Queremos aprovechar las circunstancias y no decir nada o quedarnos callados y justificar nuestros actos. Y no vemos otra recompensa, porque de todas maneras los $100,000 eran para él. Quinto y último, profundizar la fe. ¿Cómo se puede pasar las dificultades sin acudir a Dios? ¿Ustedes les ha pasado? ¿Que han pasado dificultades y no le han dicho nada a Dios? O muchas veces nos pasa que cuando tenemos dificultades es cuando más buscamos a Dios y cuando estamos bien, contentos, no lo hacemos. O cuando tenemos esas dificultades es cuando más buscamos a Dios. Cuando tenemos más problemas debemos acercarnos más a Él. Muchas veces no nos dan ganas de orar, sobre todo cuando hay dificultades.
y no buscamos a Dios como se debería. Y decimos, ay, pero es que yo he hecho esto tanto tiempo y he hecho esto y he hecho aquello y estoy así y no tengo la respuesta y ya Dios no me escucha. Como había una chica que me dijo hace un tiempo, es que Dios no me escucha. Yo quiero una pareja y Dios, ya eso le he pedido mucho tiempo y Dios no me responde. Y yo se la he pedido así, se la he pedido acá, se la he pedido tal y Dios no me responde. Y yo, pero Dios te ha dado la respuesta, pero tú no la has visto. No, es que se empeñó de que no. Y hoy en día no asiste a la iglesia, ha dejado de orar, y claro, el enemigo le ha mandado una pareja. Pero no está aquí. No digo aquí en esta iglesia, de otra parte, a que no se pongan a pensar. Así que nuestras heridas nos acercan más a Dios, a aclararte. Cuando hemos pasado por ese medio de dificultades y salimos victoriosos de muchas cosas, de muchos problemas, es cuando nos damos cuenta de que el Señor nos fortalece y nos fortalece la fe. Y en medio de la dificultad, en medio de esa adversidad que pasamos, el Señor nos fortalece, así como le fortaleció a Fanny Crosby. Así nos fortalece el Señor. Nuestras heridas nos acercan más a Dios. Brilla el sol, todo es color de rosa cuando no tenemos dificultades. Y nuestras oraciones pierden su pasión. ¿No les ha pasado que cuando tenemos todo bien y no nos acordamos de Dios sino de vez en cuando? O solamente oramos para desayunar, comer y irse a la cama y cenar. Pero en la oscuridad, en la desilusión, cuando inunda el miedo, es cuando más oramos y más nos acercamos a Dios. Hay un texto bíblico para terminar. Vamos a leer 2 textos bíblicos en Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? El Señor te está diciendo, ven que yo te ayudo. Pero nosotros, no, es que yo no puedo. Y Él nos ayudará. Pasamos muchas temporadas de sufrimiento, pero también de alegría. Y en Juan capítulo 16, este versículo lo vamos a buscar, Juan 16, 33, y con esto finalizamos. Perdón, también hay que buscar otro. Bueno. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor te dice y te llama, ven, que yo he vencido al mundo, ¿cierto? Él lo ha vencido. Y tendríamos dificultades. Y para unos las dificultades serán más largas, pero para otros más cortas. Pero tenemos la esperanza de que Dios está allí con nosotros. Vamos a buscar 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Qué bonito versículo, ¿verdad? Tú estás sufriendo hoy. ¿Estás sufriendo hoy? ¿No has podido dormir durante todo este tiempo? Durante varios días. El Señor te está diciendo que vas a salir, que Él te ayudará. Búscalo más. Así que si no tenemos unas grandes deudas y que no podemos salir de ellas así de fácilmente, pónselas en manos de Dios. Si tú ves que nuestra iglesia está vacía y que hay mucha gente que no está, pues dile al Señor, ayúdame Señor a poder traer más personas a la iglesia. Pero no te pongas a criticar y a decir, es que a la iglesia no viene nadie. No, ese no es tu deber. El Señor llama, el Señor capacita. Así que pidámosle a Dios que en medio de la dificultad, en medio del dolor,
en medio de la adversidad, que esta adversidad se convierta en triunfo, en una bendición, para ti, pero también para los demás. Y que el Señor nos ayude a aprender de las dificultades y a salir de ellas fortalecidos. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.